Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Enrique Gómez Bernal. Esta es la tercera vez que nos reunimos con motivo de esta comunidad, Raíces de Propósito. Es una comunidad que tiene varios ejes temáticos. Uno de ellos tiene que ver con la salud y prácticamente con mucho enfoque en la inmunidad. El segundo tema genérico es la claridad mental para tener un, diríamos, alineamiento a cuál es el sentido de nuestros pensamientos, esta salud mental que necesitamos para poder procesar quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos. Y va de la mano con el propósito. Esta noche quiero platicarte de tres ejes. Estos dos anteriores que te he mencionado, claridad y propósito, pero con un enfoque en fe. Es un estudio que tiene base bíblica. Este trimestre, de enero a marzo, estamos estudiando esos tres ejes, claridad, propósito y fe, bajo un esquema de estudio de dos cartas que vamos a analizar en ese enfoque del apóstol San Pablo, una carta a los filipenses y otra carta a los colosenses. Ya hemos tenido dos sesiones previas, esta es la tercera. Y para ello me permitiré compartirte algunas imágenes y esta noche vamos a hablar sobre claridad, propósito con un tema, la vida y la muerte, un viaje en el corazón de Filipenses 1, en esta exploración que hacemos en la comunidad de raíces de propósito. Es el tema 3, como te digo, y ya hemos platicado en las sesiones previas en qué condiciones este apóstol San Pablo está escribiéndole a los filipenses, bajo condiciones de cadena, de prisión. Él está en estos momentos seguramente en una prisión romana y a pesar de esa situación, en el primer tema enfocamos mucho la alegría a pesar de toda de condición, aunque sea extrema, el tener una estrategia de vida y un propósito de servicio. En el segundo tema abarcamos más el enfoque que tiene que ver con una situación donde Pablo ahora nos invita a encontrar un sentido a la vida a través de la fe, de quién se sustenta este posicionamiento en la vida. Y ahora en el tema 3 vamos a continuar en ese tema, profundizando ahora de la vida y la muerte. Tú ves aquí en esta imagen, es como un papel, un pergamino carcomido, en pedazo de papel, con letras que seguramente ahí no alcanzamos a ver, pero es un papiro que tiene un fragmento. De hecho, el antecedente histórico es que es la copia, la más antigua que tenemos de esa carta de Pablo a los filipenses y data de 200 años después de que Pablo viviera. Así que, a pesar de esa diferencia de tiempo, se han encontrado otras copias y mantienen una uniformidad. Es decir, podemos confiar en lo que Pablo, estamos leyendo acerca de Pablo. Y ese escrito que representa su carta a los filipenses tiene varios simbolismos en esta imagen. Por una parte vemos una luz y vemos un fragmento de cadena. Y es que Pablo no estaba escribiendo desde el estado de confort, desde un escritorio donde está dando un manifiesto de cómo ser feliz, cómo trascender en la vida. No lo está haciendo desde la comodidad, lo está haciendo desde prisión. Y es una carta que nos permite
hacer una pausa en la reflexión de alguien que está ejemplificando, modelando lo que queremos analizar contigo esta noche, o esta tarde, o esta mañana, cuando tú lo veas. El autor entonces está cargando físicamente un encerramiento, una prisión, unas cadenas, un maltrato, pero espiritualmente en su mente, él está libre, está gozoso y está teniendo uno de sus mejores momentos como evangelista porque él sabe que a través de ese encarcelamiento se está hablando mucho más de manera poderosa y más extensiva el mensaje que él quería dar, las buenas nuevas de que tenemos una opción, una esperanza de una trascendencia más allá de esta vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Y él por eso pudo escribir en ese pasaje de Filipenses 1:21, y aquí recuerdo algo que te he mencionado en las ocasiones previas. Tomemos nuestras Biblias y reflexionemos en estos textos que habremos de mencionar. Nos vamos a centrar en el capítulo 1 de Filipenses, pero solo en algunos textos mencionando acá. La invitación es que tú puedas leer la carta y en especial el capítulo 1 ahora, en esta ocasión en la que nos estamos viendo, para que tengas de viva voz, de manera directa, ese mensaje para ti. Porque aunque pudiera parecer que es una literatura como cualquier otra obra humana, esta realmente trasciende, no es solamente una escritura humana, no es que Pablo como hombre está escribiendo a sus lectores, hay un mensaje que trasciende al mismo Pablo. Y él dice en ese pasaje que no debemos tener miedo, prácticamente. No estemos del lado del miedo, porque decíamos la vez pasada, el miedo te paraliza. Y aquí dice Pablo diciendo de sí mismo, y lo dice con una convicción plena, y se va a efectuar, de hecho, en el transcurso de su vida. Para Pablo, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a desagregar ese mensaje. ¿Por qué Pablo puede decir que si él vive es Cristo su vida? ¿Y por qué si él llega a morir lo visualiza no como lo vemos humanamente todos? Una pérdida irreparable, una destrucción y el dejar de ser, pues. Eh, para Pablo como para Cristo, la muerte física que hoy conocemos es solamente un sueño. Y al despertarnos de ese sueño, cuando el Señor Jesús nos resucite, no habrá pasado en nuestra conciencia, porque dejamos de existir, nada de tiempo. En el momento en que cierras tus ojos en el sueño de la muerte, se para el tiempo. Y el siguiente momento, cuando tú los abras, habrás de ver el rostro del Señor Jesús. Entonces, no es una frase solamente bonita como para adornar una pared, un escritorio. Es una decisión de raíz, de fondo, de ya no estar sujeto a la muerte y al miedo. No está hablando Pablo de vivir desde el punto de vista común y nuestra vida de rutina, de respirar, comer, como dice el texto. Es más bien el propósito de la vida, el cada pensamiento, el cada propósito, el cada inspiración, en cada acción. Pablo siempre está pensando en Cristo. ¿Qué quiere Cristo que él piense, que haga, que diga? Incluso hasta en esos momentos que hemos hablado en el pasado de las emociones, cuando suben, bajan, cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás
con ganas de hacer algo o no tienes nada de ganas de hacer algo. Siempre, todos esos pensamientos, Pablo aprendió a hacer lo que Cristo hacía, a someter su pensamiento del lado de Dios. Así que cuando en esa actitud de Pablo permanente, él no se mira a sí mismo, sino ve a Cristo y lo que él quiere, Pablo, es honrar a su maestro, a Cristo. Y todo está inspirado y alrededor de ese propósito es que es su vida. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo. Cuando él ha definido esa existencia de esa forma, y es la invitación a que vayamos construyendo un enfoque, una claridad y un propósito de sentido de vida que trascienda estos 70, 80, 90, tal vez 100 años que podamos vivir, sino que va más allá la visión. Así que ese es el poder que te está invitando Pablo en esta carta. En otro texto, que es el mismo en realidad, pero con otro formato, reiteramos. Es una declaración de un cambio total de enfoque en cómo vivimos. Es la invitación que hace Pablo, que enfoquemos quién es el centro y la inspiración de nuestra vida. En la medida en que logremos hacer eso, alcanzaremos esa misma actitud, esa misma condición mental, esa claridad y propósito, un verdadero y sentido para la vida en su plenitud. Entonces, hablemos pues de ya cómo dejar de tener miedo. ¿Ves esta imagen? Es un perfil de un rostro humano y en el centro nace la luz. Todo empieza en la mente. Tus miedos, tus fracasos, tus limitaciones, pero también el lado opuesto, tu éxito, tu esperanza, tu alegría, el sentido de la vida, el sentido del logro y finalmente alcanzar un destino, todo está en la mente. Así que una mente que está con miedo es una mente que está paralizada, prácticamente ya está muerta en vida. Y Pablo te está invitando a que no solamente venzamos los pensamientos, sino que nos lleve a un, diríamos, un constructo de vida donde abarca todo, desde la parte física, la parte mental, la parte social, obviamente, y la parte espiritual. Veamos un poco esta parte de a qué se refiere Pablo cuando dice, para mí morir es ganancia, porque lo ve como un sueño donde es solamente un lapso de tiempo y al siguiente momento tendrá vida y esta vida es ya la vida eterna. Así que es una resurrección la que le está esperando y está confiado y está cierto. De esa manera él puede desechar el miedo. La paradoja entonces aquí es que ¿cómo uno podría desear morir? Nadie en su sano juicio quiere morir. El simbolismo está en el hecho de cómo hacemos morir lo negativo, lo que nos detiene para mejorar cada día, lo que nos lleva a una vida de fuera de propósito, donde se complica, donde en lugar de mejorar, empeoramos o hacemos daño. Entonces no se está tratando aquí de morirse para escapar del sufrimiento, como dice ahí, sino más bien es esa certeza, la misma certeza que vamos a ver un poco más ilustrada en es aquellas palabras que expresó Cristo en la cruz, poco antes de morir, a otro sujeto que estaba también crucificado. Cómo podía tener, a pesar de todo el entorno en contra, inclusive hasta del silencio del Padre Dios en esos momentos de la muerte de Cristo, cómo Cristo podía tener esa confianza, esa certeza
a pesar de lo que en el entorno inmediato parecía todo lo contrario. Y lo mismo va a pasar con Pablo. Pablo, no sé si sabes, pero después de ese encarcelamiento, algunas versiones de la cultura en esa época mencionan que tuvo algunos días libre, pero finalmente lo vuelven a apresar y después del encarcelamiento final, la tradición dice que lo decapitan. Es decir, finalmente sí da su vida por Cristo. Pero ¿cómo es que Pablo podía tener esa confianza, esa tranquilidad como muchos de lo que hoy conocemos como mártires pudieron tener a toda contranatura de ante la muerte inminente tener paz? Porque esa certeza, como te he mencionado, de que cuando él cierre sus ojos, sabe que al siguiente momento verá el rostro de Jesús para una vida eterna. Y aquí vamos a ver este contraste de imágenes. Hay tres, digamos, escenas en esta imagen. Por una parte está ese cordero blanco y está ese lobo negro. Esto simboliza un poco diríamos, nuestra existencia, nuestra condición de vida, en nuestra, diríamos, forma, que somos seres racionales, pensantes. Y la ilustración, la analogía es que, y una pregunta al mismo tiempo es, ¿a quién vas a alimentar? ¿A ese cordero que simboliza la propuesta de Cristo para tu vida? Las cosas virtuosas, las que son honorables, las que son verdaderas, que tienen justicia, diríamos, esa parte moral que te lleva a hacer lo que es correcto siempre, que te lleva a tener un espíritu de mejora siempre, que te lleva a un espíritu de servicio siempre. Ese es el lado, diríamos, simbólico del Cordero Blanco. O vamos a darle fuerza, vamos a alimentar con nuestros pensamientos y nuestras rutinas y nuestros hábitos y nuestras acciones a un destino donde ese lobo negro tal vez sea el que sea fuerte, que ese es lo más común en prácticamente todo el mundo. Ese egoísmo, ese primero yo, después yo y al último yo, o el no importa qué tenga que hacer con el ánimo de llegar a ciertos, diríamos, propósitos, esas metas que son meramente humanas y materiales, como el dinero, el poder, la fama, y quizá fuera de toda ética. El mentir, el robar, el hacer daño al prójimo con tal de que yo esté bien. Entonces, hay esa batalla en nuestra mente. ¿Haremos lo que es correcto o seguiremos nuestros impulsos más, diríamos, carnales, más básicos, sin importarnos el destino final? Depende de nosotros mismos. ¿Qué hábitos, qué pensamientos vamos a cultivar? Y eso es el simbolismo de alimentar. En la escena del medio está una semilla y en la escena de la derecha está esa frase de Juan 12:24, que son palabras de Cristo. Cristo dijo que si el grano no se enterraba y no moría, finalmente se iba a desperdiciar. Pero en cambio, si ese grano moría, es decir, era enterrado bajo tierra, potencialmente llevaba una vida. Y al final, después de ese proceso, iba a llevar mucho fruto, porque iba a surgir el tallo y ese tallo iba a dar fruto. Entonces, en ese simbolismo es el dilema de nuestras vidas. ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a seguir nuestra propia, diríamos, gobierno interno, personal propio? Y ahí es donde está la encrucijada. Eh, Si pudiéramos conocer el futuro
y por dónde es que Dios nos quiere llevar, en qué caminos quiere que vayamos, seguramente es lo que elegiríamos. Pero hoy por hoy no podemos ver cómo va a terminar nuestra vida y tenemos que andar por fe cada día y ahí es la decisión. ¿Vamos a ir por el lado correcto, tal como Dios nos lo pide, o vamos a hacer nuestra soberana voluntad, nuestro capricho, nuestro egoísmo? Ahí está la duda, la inquietud. Y estamos hablando de no solamente una muerte, sino son tres tipos de muerte simbólicas. Una es la cadena que está ahí representada, que es cuando uno transgrede la ley, cualquier ley de la que me hables, puede ser una ley civil. Algunos siempre ponen el ejemplo de que cuando vas en una conducción de un vehículo, se pone en la luz del semáforo en rojo, significa que te tienes que detener y no te detienes, pues estás violentando una norma civil que puede causar un accidente no solamente gravísimo para ti, sino para el tercero afectado. Y si tú violentas una ley humana, civil, estás ahora sí que sujeto a las consecuencias. Una multa, en casos graves, por ejemplo, una cárcel. Entonces aquí estamos hablando de que en el lado, digamos, social y espiritual, ahora, el pecado es eso, cuando tú violentas una ley. Pero no estamos hablando de una ley biológica o física, estamos hablando de una ley moral, espiritual, ética. Y eso lleva a deteriorar nuestra forma de ser, nuestra mentalidad, nuestro carácter. Entonces aquí es esa primera muerte, el que, ¿qué hemos hecho en el pasado? Eso ya no lo podemos cambiar, pero sí podemos aspirar a que ese pasado quede olvidado y no siga arrastrándonos en nuestros hábitos. Esa es una primera faceta de muerte. La segunda tiene que ver con el presente y las decisiones que tomamos en el día a día. Siempre hay un diálogo interno entre nosotros. Cuando tú quieres tomar una decisión, te estás hablando en un diálogo interno. En ese diálogo, si tú metes la variable más importante que es esa conciencia que está alimentada porque estudias la Biblia, porque sabes cuál es el propósito y la voluntad de Dios para ti, entonces ya viene esta segunda muerte al yo para que ya no sigamos solamente nuestros impulsos, sino que cada día aprendamos a reconocer la voz de Dios y seguirla por amor. Y la tercera tiene una consecuencia eterna. Esa muerte ya no a nosotros, sino al entorno, porque el entorno te va a mostrar mucho de lo que en el argot, diríamos, de la Biblia y de quienes estudian la Biblia, se habla de tentaciones, de, diríamos, influencias negativas que te llevan a un desvío de tu propósito de vida. Y cuando eso ocurre, pues no logras el éxito en la vida espiritual y muchas veces también tiene que ver con tus prácticas, tus hábitos y te van a llevar a malos hábitos. Cuando te dejas influir, por ejemplo, en perder tiempo, en procrastinar, en, diríamos, no cumplir tu palabra. Y muchas veces lo hacemos porque necesitamos pertenencia, los jóvenes están muy sujetos a eso, o necesitamos la aprobación de alguien que consideramos una autoridad o digno de que recibamos retroalimentación. Entonces, cuando dejas de estar sujeto a esas influencias externas que no te llevan a algo bueno, es cuando mueres al mundo, como dice ahí. Pero es una elección constante de cada día, cada momento, y es una tendencia. Así que
El secreto de una vida de éxito es vivirla sin miedo. ¿Y cómo puedes vivir sin miedo cuando ya moriste a esos tres muertes que te he mencionado antes? Y es a lo que Pablo se refería. Cuando tú aprendes a confiar, a tener esa certeza de que Dios te está guiando y que Él quiere siempre lo mejor para ti, aunque tú no lo veas hoy tal vez. Así que es ya dejar de tener el miedo a morir, porque todos tenemos esa situación de enfrentar y todos la vamos a enfrentar en su momento, la muerte física. Pero en la vida se nos ha enseñado que es parte, consecuencia natural. Así como nacemos, vivimos y todo organismo vivo muere. Eso es lo que nos han enseñado siempre. Pero no necesariamente es algo natural. Si conociéramos la Biblia a fondo y la historia más allá de lo que nos han contado, veríamos que en realidad no es nada natural la muerte. No era el propósito original de Dios que el ser humano pasara por ese ciclo. La perspectiva bíblica habla de que en realidad algo pasó que nos separó de la fuente de vida y entonces empezamos a empezar un ciclo de vida y muerte que no estaba en el diseño original. Así que la muerte contradice al plan original de Dios. Y entonces no debemos verla como algo natural, la muerte física. De hecho, la Biblia, como dice en Primera de Corintios 15:26, el mismo Pablo, es el último enemigo que Dios y Cristo van a vencer. Cuando se ve el momento del regreso de Cristo, mucha gente que vivió en esa esperanza, en esa fe en Cristo, va a volver a la vida y no va a morir más. Esa es la gran promesa que para muchos tal vez sea una mitología, una fantasía, pero que si lees la Biblia, si la estudias a fondo y ves el contexto en la historia humana, te vas a dar cuenta que hay una parte donde se conoce como profecía. Y yo te preguntaría, ¿quién puede conocer el futuro con exactitud? A cientos o diríamos miles de años, ¿quién puede conocer con exactitud el futuro? Nadie, más que Dios. Y Él ha revelado algunas profecías que se han cumplido al pie de la letra. En lo personal, cuando yo era ateo y empecé a estudiar la Biblia por una crisis personal, era de las primeras cosas que de pronto venían a mi mente, si esto era cierto. Y lo que me dio una plena certeza de que este libro, la Biblia, era palabra de Dios, fue precisamente la profecía y esa certeza de que hay una esperanza de una vida que no termina ya y por eso la muerte física va a ser vencida en su momento. No es la última parte de la, digamos, serie de una persona, es solamente una pausa para el creyente. Es un estado de sueño que espera volver a la vida, volver a despertar. Y aquí viene eso que te he mencionado, porque Pablo habla de que para él morir es ganancia. Y no es que en ese momento de morir va al cielo, simplemente, como te digo, en la Biblia se nos enseña que la muerte, y el mismo Jesús así lo expresó a sus discípulos, es solo un sueño. Ya no siente la persona, ya no sufre, ya deja de ser consciente. Y lo que verá cuando despierte va a ser lo que te decía hace ratito. Va a ver el rostro de Jesús. Ya despertará para no ver más sufrimiento, ni enfermedad, ni muerte. Es una invitación que todos recibimos de Dios. Y ahora sí, déjame comentarte esta ilustración que te decía, que la certeza de Pablo no viene de él, sino viene de lo que él aprende
de la palabra de Dios y del mismo Jesucristo. Veamos esta ilustración que nos muestra qué es las últimas palabras que Jesús dijo. Lo que quiero que veas es la certeza con la que Jesús le promete al otro crucificado que le había pedido que estuviera con él en la gloria, cuando estuviera en su gloria, que él quería estar allí también. Y Jesús le promete en ese día que ciertamente con toda la certeza estaría con él. Veamos. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la estrategia de defensa para nosotros es un punto ya muy práctico, pero al mismo tiempo muy difícil de lograr. Solos casi es imposible. Necesitamos tener esa inspiración y saber que pertenecemos ya no a una comunidad humana, sino a una comunidad que está formada por Dios mismo, inspirada por Dios mismo, protegida por Dios mismo. Y aquí me gustaría que vieras esa ilustración a través de este esquema de estrellas, de este esquema estelar. Si tú te fijas, hay una estrella en el centro, la más brillante dorada, y se ven cómo está conectada con estrellas periféricas. Entonces, la ilustración va en este sentido. Imagínate que tú eres de esas estrellas periféricas y quieres acercarte a esa estrella central y está reflejada por esos rayos que conectan con la estrella del centro. Entonces, posiciónate en cualquiera de las estrellas periféricas y ve ese trayecto que debes de seguir para lograr reunirte con la estrella del centro. Viene un efecto colateral, que en la medida en la que tú te acercas a la estrella central, estás acercándote también a las otras estrellas periféricas que van en ese mismo sentido, buscando a la estrella central. Entonces, cuando tú te unes con Cristo en tus pensamientos, en aprender qué es lo que quiere para tu vida, colateralmente ocurrirá de manera natural que te vas a acercar a otras personas que están teniendo ese mismo propósito de encontrarse, de aprender, de estar más unido con Cristo. Y ese es el punto práctico y esencial que nos sugiere el apóstol Pablo y a través del apóstol Pablo Dios mismo. Es esa unidad, una unidad que se ejemplifica en la unidad que tuvo Cristo con su Padre y que ejemplifica también lo que Él quiere para todos sus seguidores. Porque acuérdate de la frase famosa, divide y vencerás. En cambio, la fuerza está en la unión. Y es parte también de lo que funciona en las sociedades. Cuando una comunidad está realmente con un mismo propósito, cuando todos armonizan bajo ese propósito, están realmente más unidos y eso les da la fortaleza para cumplir los propósitos de equipo, de comunidad, de organización. La unidad, entonces, no es mera diplomacia, no es guardar ciertas reglas o diplomacia o urbanidad, como quieras llamarle. Es más allá, un sentido más profundo. Pablo hablaba pues de ese fundamento para la iglesia, los filipenses, una comunidad que tiene una visión de eternidad, diríamos, no puede lograrlo si no hay unidad. Tiene que estar trabajando cada día en ese propósito, con esa claridad mental y con esa tendencia hacia buscar la fortaleza en Dios y por lo tanto también ayudar al otro para que logre esos propósitos de Dios para la vida humana.
Entonces, la estrategia fundamental es en un mundo donde realmente estamos más en estas épocas que nos tocó vivir, ¿verdad? Una, pareciera un caos, una vida con demasiados conflictos, desde la parte personal, familiar, de nuestra comunidad, en el país, en el mundo. No podríamos entenderlo ni salir victoriosos si no fuera porque tenemos ese mensaje de Dios y esa invitación a unidos avanzar en el camino a Cristo. Bien, la prueba del Evangelio. Dice Juan 17:21, una prueba, una señal de que estamos en el camino correcto. Cristo dijo en una oración que nos abarca a todos nosotros y es que todos sean uno, estén unidos pues, para que el mundo pueda creer que realmente Cristo vino a esta tierra, que tiene el poder de cambiar la tendencia natural del ser humano que va a la degradación, cambiar ese destino a algo que es hacia la perfección. La unidad pues es una prueba definitiva de que estamos en el camino correcto y por lo tanto ya no tendremos el miedo, la incertidumbre y no estaremos sujetos a los vaivenes de nuestras emociones o a el contexto de nuestro mundo que nos rodea. Podremos tener la fortaleza para resistir toda prueba. Eh, Fíjate, desde el lado de Satanás, él no busca la unidad. En cambio, nosotros, al seguir a Dios, vamos a unirnos para resistir toda adversidad, toda fuerza o factor que nos lleve al desvío para evitar que lleguemos a esa vida a la que nos está invitando Dios. Ahora, colateralmente también, cuando tú tienes esa visión desde la unidad, desde el conocimiento de qué es lo que Dios quiere para tu vida, es un proceso que va a llevar toda la vida. Y esta imagen que nos muestra aquí una piedra en bruto y al otro extremo una esfera dorada bien pulida, lista para convertirse en una joya verdadera, que es lo que ilustra nuestras existencias. Dice Filipenses 1:29 que tenemos que pasar por un proceso y todos lo vivimos en el día a día. Dice Pablo, para ustedes se les ha concedido por causa de Cristo no solo que crean, sino que padezcan también por él. Pero este padecimiento que pareciera como una situación contraria a la lógica, no se trata de sufrimiento sin propósito. Se trata de una forma como ilustrándolo, podríamos decir, como cuando quieres tener un cuerpo con musculatura, pues necesitas hacer ejercicio. Y muchas veces el ejercicio no es algo que sea totalmente placentero o que no implique una disciplina, al contrario, implica que tengas o no tengas ganas, tienes un ritmo, una disciplina, un hábito y lo haces. Y a veces va a ser doloroso al principio y eso te va a llevar, si eres constante, a desarrollar esa musculatura. Algo parecido así es cuando tenemos que enfrentar retos en la vida y logramos vencerlos, nos da una habilidad más, una fortaleza más, una confianza mayor. Y eso nos va a llevar a una tendencia a crecer. Siempre podremos mejorar. Entonces el sufrimiento no debiéramos verlo como un castigo, sino más bien es como un reto para aprender a confiar en Dios, para que la fe crezca como esa musculatura. En este sentido es una musculatura espiritual que nos va a dar esa confianza y esa certeza como la que vimos en Cristo o como la que el mismo Pablo manifestó en esta carta.
En el contexto histórico hay también dos ejemplos alrededor de esta carta a los filipenses de Pablo. Te decía, Pablo estuvo preso en Filipos. El personaje que estaba a cargo de la cárcel donde Pablo fue sujeto allí en Filipos era el carcelero que está ilustrado en la parte derecha de la imagen. Y después, perdón, sí, fue después. Estaba ahorita un poco con duda en cuanto a la cronología de los hechos. Pablo finalmente es llevado a la justicia, diríamos, romana, y hubo un gobernante que fue el que sucede a Pilatos. Habían pasado ya prácticamente más de 30 años después de Pilatos y de haber dado el juicio a Cristo. 30 años después, ahora Pablo está enfrentando la prisión y a la postre también la muerte. El gobernante que estaba en lugar de Pilatos era Félix, que está representado al lado izquierdo. Y vemos una ilustración en estos dos personajes. Cuando Pablo en Filipos estaba cantando en la cárcel, le habían golpeado, lo tenían encadenado, estaba hasta el fondo de una cárcel oscura, hubo un terremoto y diríamos, se quitaron las cadenas, se abrieron las puertas, pudieron haber escapado, pero no lo hicieron. Y el encargado de la cárcel pensó que se habían escapado y se iba a suicidar porque una persona que dejaba escapar a un reo pagaba con su vida. Y cuando él se iba a suicidar, Pablo le dice, no lo hagas, aquí estamos todos. Y la actitud de lo que había visto en Pablo le hizo caer de rodillas y preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque había escuchado el mensaje de salvación que predicaba Pablo y estuvo dispuesto no solo a escuchar, sino a cambiar su vida. Y ese es un mensaje para nosotros. ¿Cuál actitud vamos a tomar? ¿Esta o la de Félix? Te cuento lo de Félix. Resulta que cuando lo llevan a juicio, eh, está Félix no solamente como gobernante, sino como juez. Y le da la oportunidad a Pablo a que se exprese y Pablo le cuenta la historia personal, pero también le cuenta del mensaje de salvación del Evangelio, le invita a unirse a Cristo, a tomar en cuenta a Cristo para su vida, porque le advierte también que viene una etapa en el futuro, todos vamos a enfrentarlo, el juicio de Dios. Y ese juicio se va a establecer bajo la ley de Dios. Y Félix, cuando escucha esas escenas y se imagina frente al juicio, él sabía qué tipo de vida llevaba. Se sabe por la historia que Félix era un corrupto y ahora sí que muy severo. Entonces traía varias muertes bajo su conciencia y mucha corrupción. Así que él se enfrentó a una decisión. ¿Cambiaría su forma de vida con tal de seguir a Cristo y alcanzar esa justicia y enfrentar el juicio, ahora sí sabiendo que tenía la confianza de ser perdonado? ¿O se iba a quedar con el poder, la fama, el dinero que a él le encantaba y iba a desechar los pensamientos de cambio? Finalmente le dijo a Pablo, hasta aquí te escucho, vete por ahora, luego te oiré, y ya nunca más volvió. El miedo le paralizó enfrentar su conciencia. Así que la pregunta es, y me lo hago a mí mismo, ¿qué decisión voy a tomar? ¿El ejemplo del carcelero o el ejemplo de Félix? Hay dos maneras en las que podemos temblar. Una es siendo culpables y la otra es
sí, temblando nuestro cuerpo tal vez, pero con la paz interna que Dios te da, con esa certeza de que enfrentes lo que enfrentes, vas a salir victorioso para algo mejor. Hay un testimonio entonces que tenemos que dar. Y la pregunta es, ¿aprenderemos la lección o la pasaremos por alto, como lo hizo Félix en su momento? Hay una convicción de miedo, de culpa, o hay una convicción que te lleva al cambio, a decidir, simplemente preguntar para ser consecuente. ¿Qué debo hacer? La Biblia te dice qué debes de hacer. Y cuando enfrentamos eso y cambiamos, quien va a tener miedo no es uno, sino es ese mundo que está en la maldad. Habremos aprendido la convicción de la paz. Entonces es un filtro para que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones, no por miedo, sino porque sabemos que es lo mejor y lo que nos está invitando, el destino final que Dios quiere para nosotros. Así que te recuerdo a qué figura vas a alimentar, qué lado de tu vida, de tu pensamiento, de tu conciencia, en la oveja blanca o al lobo que te lleva a los deseos sin importar la ética ni la moral, a buscar siempre tu conveniencia sin importarte las consecuencias. La decisión es de cada uno. Yo espero que tengamos esa claridad y ese propósito para ser cada día mejores. Muy bien, pues agradezco tu atención. Vamos a dejar de compartir acá. Invitarte para la próxima sesión. Vamos a avanzar en esta carta a los filipenses y espero que haya sido útil para ti. Nos vemos en la próxima.